La primera pregunta que hemos elegido de nuestros participantes estudiantes del curso de inyección de plástico es: ¿por qué los plásticos se inyectan a temperaturas tan diferentes? ¿No deberían ser iguales o por lo menos similares? Bueno, debes tener en cuenta que los plásticos son materiales que provienen de la industria del petróleo, por lo tanto, sus cadenas moleculares están formadas por átomos de carbono e hidrógeno. El hecho de calentar el material desde temperatura ambiente o desde temperatura de secado del plástico hasta la temperatura de inyección es un aporte de calor cuyo objetivo es romper las cadenas moleculares que el polímero tiene en estado sólido. Entonces todos los plásticos tienen diferentes estructuras moleculares, por lo cual esa cantidad de calor será diferente para todos. Por lo tanto, la temperatura de inyección también será diferente para todos. Entonces, dentro de toda la clasificación que podemos hacer de los plásticos, la que más usamos en la inyección es la clasificación de amorfos y semicristalinos. Recordando que los amorfos a nivel microscópico son aquellos que tienen las cadenas moleculares de forma desordenada, siendo los cristalinos, semicristalinos por el contrario, los que tienen las cadenas más ordenadas. Estos materiales cristalinos, semicristalinos, que tienen sus cadenas muy ordenadas, me refiero a las cadenas moleculares, entonces la cantidad de calor, la energía que necesitan para plastificar es mucho mayor que la de los amorfos. Además, una característica de los amorfos es que funden en un rango de temperatura, no así los semicristalinos, que lo hacen prácticamente a una temperatura constante y en forma instantánea. Prácticamente instantánea. Entonces, aquellos valores de temperatura de inyección recomendada por los fabricantes de los polímeros y nuestra puesta a punto de nuestra inyectora, bueno, va a tener que tener ciertos cuidados para mantener una masa homogénea durante la plastificación y no excedernos en temperatura que pueda degradar el material. La segunda pregunta que nos hacen los alumnos y participantes y gente que consulta a nuestra casilla de email es: ¿cuál sería una definición sencilla de fuerza de cierre? Para esto debemos recordar que en el proceso de inyección nuestro molde debe estar cerrado, o sea, la placa móvil del molde apoyando sobre la placa fija, y digamos tiene que tener un sello perfecto en lo que se llama el plano de cierre. Entonces una definición casera y que todo el mundo la entienda, muy sencilla, sería: fuerza de cierre es aquella fuerza necesaria para mantener el molde cerrado durante la máxima presión de inyección. Eso es una definición concreta, sencilla. La presión de inyección, en este caso es la primera presión, la presión que hace el llenado del molde en la fase dinámica que llamamos nosotros, esa primera presión que está actuando sobre la superficie proyectada de la figura del molde en la cavidad hace que se genere una fuerza que tiende a abrir el molde. Por lo tanto, la parte de la unidad de cierre de la inyectora debe proveer una fuerza que se oponga a esta apertura del molde y un poquito mayor, un 20 o un 30%, a los efectos de que el molde permanezca cerrado durante todo el tiempo de inyección. Ya sabemos que la fuerza de cierre que identifica las máquinas se mide en toneladas. El número de máquina directamente cuando uno selecciona un equipo corresponde con las toneladas de fuerza de cierre. Modernamente se expresan en kilonewtons, recordando que para pasar de tonelada a kilonewton debemos agregar un 0 al valor numérico que estemos mirando, y que no es la fuerza de cierre la única característica que nos permite seleccionar una máquina. Tenemos también la posibilidad de seleccionar una máquina respecto a su capacidad de inyección, dada en gramos o centímetros cúbicos, su capacidad de plastificación en kilos por hora o gramos por segundo y otras características que hacen a la prensa que uno pueda seleccionar. La siguiente pregunta es: ¿el tiempo de enfriamiento de la pieza inyectada se calcula? ¿De qué depende? Bueno, el tiempo de enfriamiento que en piezas, el universo de piezas inyectadas, piezas estándares, es la mayor parte de duración del tiempo de ciclo, o sea, el tiempo de enfriamiento de la pieza luego de ser inyectado el material dentro del molde. Ese tiempo de enfriamiento se lleva un porcentaje importante del tiempo de inyección.
valores estándares, el 30-40% del tiempo de ciclo corresponde a enfriamiento. Y dentro de ese enfriamiento, en paralelo, ocurre el tiempo de mantenimiento de la segunda presión más el tiempo de carga o armado de la dosis, el disparo en la unidad de inyección. Por lo tanto, es un tiempo muy importante que tiene que ser lo más corto posible. Ese tiempo de inyección, el tiempo de enfriamiento, depende de muchos factores. Uno de ellos es el diseño del molde. El molde tiene que tener los canales de refrigeración correctamente adecuados, lo más próximo a la cavidad del molde, pero más allá del diseño de las canalizaciones por donde circula el agua de refrigeración, también hay que tener presente que depende del espesor de la pieza, la cantidad de masa a enfriar, los kilos por hora de agua de refrigeración que tienen que pasar por el molde y además de la temperatura final del molde, porque recordemos que la temperatura del molde es un parámetro crítico dentro del proceso de inyección, tal cual lo es la propia temperatura de inyección. En el curso de inyección de plástico nosotros te enseñamos a calcular este tiempo de enfriamiento con mucha precisión. Pero si uno no dispone de una fórmula para hacer este cálculo, no podemos guiar por curvas y ábacos que nos dan los fabricantes de materias primas, donde por ejemplo nos dan el tiempo de enfriamiento de la pieza en función de la temperatura del molde, del tipo de plástico y también algún otro tipo de gráficos donde nos dicen el tiempo de enfriamiento de la pieza respecto a su espesor y digamos también a su temperatura de molde y también al espesor de la pared, básicamente teniendo una temperatura de molde ya fija y calibrada en la máquina. Antes te comento, en función de todas las consultas que ya nos vienen haciendo, ¿cuándo es la fecha del próximo curso de inyección de plásticos? Ahora estamos desarrollando el que corresponde al mes de junio. Recuerda que nuestro curso de inyección de plástico se da 3 veces al año. Febrero, junio y octubre, siempre. En los 10 primeros días, normalmente comienza, le colocamos una fecha. El próximo comienza el 10 de octubre del 2022 y tiene una duración como siempre de 3 meses. Octubre, noviembre y diciembre. Comienza el 10 de octubre, estás invitado. Y si ya te lo vienes perdiendo en ediciones anteriores, bueno, es momento de no perdértelo más. Inscríbete para el próximo curso y vas a tener grandes beneficios. Digamos, un curso que te sirve para toda la vida. La primera consulta que nos hicieron respecto a inyección de plásticos nos dice cuál es la mejor presión de inyección. Bueno, en realidad no vamos a hablar de cuál es la mejor presión, sino cuál es la presión que nosotros debemos programar en nuestra máquina inyectora. Cuando hablamos de presión de inyección, nos estamos refiriendo a la primera presión de llenado. Es un valor que nosotros calculamos a través de aplicar un concepto que nosotros lo estudiamos en el curso de inyección de plásticos relativo a determinar primero la presión en la cavidad del molde. La presión de la cavidad en el molde no es un valor que surge al azar, sino que lo calculamos a partir de 3 datos importantes, ya que la presión de cavidad debe vencer al espesor pequeño de las piezas inyectadas, a la viscosidad que normalmente es alta en todos los polímeros y a la longitud de flujo máximo dentro de la cavidad del molde. Con esos elementos nosotros determinamos la presión de cavidad. Luego hay una relación entre la presión de cavidad y la presión sobre el material que está viendo el frente del husillo en el momento de la inyección, lo que llamamos fase dinámica de inyección. Esa relación es de 2 a 3, normalmente sabiendo que las presiones de inyección van en el orden de magnitud de 600 hasta 2000 bar en las piezas y los moldes más exigentes. Esa primera presión de inyección entonces surge determinada de esta manera. Es la presión necesaria para realizar el llenado volumétrico de la cavidad del molde, lo que llamamos fase dinámica de la inyección. A posterior de la primera inyección tenemos la segunda presión de mantenimiento, que sirve por otras cuestiones y daremos una respuesta cuando nos toque responder sobre esa consulta. Pero básicamente la segunda presión nosotros tratamos de eliminar los problemas de contracción y alabeo de las piezas y además obtener el peso final de la misma.
Bien, segunda pregunta que nos hacen nuestros alumnos. ¿Es importante el secado de los polímeros? Por supuesto que sí. Nosotros podemos usar materiales directamente recibidos desde el proveedor, que vienen normalmente en bolsas, y los subimos directamente a la tolva de la máquina. Pero modernamente las piezas de elevado aspecto y de resistencia estructural, piezas plásticas, requieren un tratamiento previo al ingreso a la máquina eyectora, lo que llamamos secado o deshumidificado. El secado y el deshumidificado tienen por objetivo reducir la humedad retenida o intrínseca en el plástico. Ustedes saben que los polímeros termoplásticos son ávidos, materiales higroscópicos, tienen tendencia a absorber humedad, sea en forma intrínseca en sus cadenas moleculares o puede ser superficialmente, lo que ocasionaría luego de la inyección defectos de calidad en las piezas. Entonces, modernamente acudimos mínimamente al secado o al deshumidificado, que consiste en inyectar aire caliente en una máquina especial llamada secador deshumidificador con el objetivo de retirar esa humedad retenida. Valores numéricos: tiempos de secado que van normalmente desde 1 hora hasta 4 horas según el tipo de material. La humedad retenida máxima que permitimos en piezas de alto exigencias de calidad, sea estructurales o estéticas, la máxima humedad retenida debe ser 0,2%, habiendo casos muy frecuentes donde la humedad necesaria, requerida o tolerada es menor, en el orden del 0,1% de participación en peso entre el agua retenida en el plástico y su peso total como polímero. Y en casos muy exigentes ya llegamos a valores del 0,05%, especialmente en las piezas que absorben humedad en forma natural. Es muy importante el secado para evitar los problemas de calidad luego en la inyección atribuible a la humedad. Casos de ráfagas, manchas o problemas, digamos, estéticos de la pieza. Además, el material que entra secado ya a la tolva de la inyectora, por ejemplo a 80 grados centígrados, lo aprovechamos también como material que ya ha recibido un aporte de calor, y esto beneficia a lo que sería modificar el perfil de temperatura de las resistencias calefactoras del cañón de la máquina. No es lo mismo que el material ingrese a, supongamos, temperatura ambiente 23 grados centígrados, a que ya ingrese a 80 grados. Ya viene con un aporte térmico que nos favorece a nosotros y es muy aprovechado en aquellos casos donde el porcentaje de utilización del usillo es muy alto, del orden del 70% o más. En esos casos donde el uso del usillo, la dosis a inyectar ya se acerca al 70-80% de la capacidad de inyección total, allí nosotros tenemos poco tiempo de permanencia del plástico, lo que se llama poco tiempo de residencia. Entonces aprovechamos el secado y deshumidificado no por el solo hecho de retirar humedad, sino como para que entre precalefaccionado y el material logre un salto térmico, por ejemplo, de 80 a 220 grados centígrados en el menor tiempo posible. Bien, sin más, si este video te ha gustado, te ha servido, danos un like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo encuentro en un video próximo a realizarse. Hasta pronto y buenos días.